que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que Dios me lo bendiga a todos en esta tarde. Y fíjense que vamos a meditar sobre este tema tan interesante, triunfando sobre la división. Pero aquí, pues tal vez los de la derecha, los del centro, los de la izquierda, quien lo encuentre primero. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 39, las palabras del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, allá en la ciudad de Jerusalén, después de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo. La gente estaba lista escuchando y Pedro presenta ese mensaje lindísimo. ¿Y qué dice el versículo 39? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien, dése cuenta por favorcito la naturaleza del mensaje divino. No es discriminatorio. Es para todos. No hay distinción de nación, de tribu, de lengua, no hay. Para todos los que el Señor llamare. Amén. Y por eso siempre decimos que el llamado de Dios ahí está, siempre proclamando. Y mientras Dios siga llamando, todos los que están escuchando, todos los que están respondiendo al llamado, porque hay muchos que no están respondiendo. ¿Por qué cuando vine y llamé? Nadie respondió. Palabras de Dios por medio del profeta Isaías. Por lo tanto, recuerde, hay un llamado. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué decidí seguir el camino del Señor? Porque yo debo creer que he sido añadido a la Iglesia del Señor por Cristo mismo. Amén. Dice bien claro ahí en ese mismo capítulo de Hechos, capítulo 2, en el versículo 40 y ¿cuál es? Y el Señor, 41. No, ¿de 41? Sí. A ver, de lectura, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Está muy interesante ese, pero eso no es. No, eso no es eso. Y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. exactamente. Versículo 47. Y el Señor añadía. Note bien pues que es el Señor el que está admitiendo. Usted podrá tener su nombre en cualquier lista de cualquier congregación, pero usted debe asegurarse de que es el Señor el que lo ha añadido. Y si lo ha añadido el Señor, pues el Señor es el que lo puede retirar. Aunque otros lo retiren. Pero si el Señor lo retira, es el Señor el que añade, pues, y es el Señor el que retira.
Por lo tanto, recuerde, el apóstol Pablo por eso le dice a los hermanos de Roma, si alguien encuentra este versículo, capítulo 8, versículo 29, hablando de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Alguien lo encontró? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Y entonces es el siguiente versículo, por favorcito. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Muy y a bien. los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Recuerde pues, entonces, hay un llamamiento y la persona debe contestar esta pregunta: ¿por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Bueno, ya sabe, Cristo le añadió, Cristo le perdonó sus pecados, Cristo le ha lavado, limpiado, le ha dado la nueva vestidura, cosas preciosas, ¿sí? Y lógicamente ya lo dice el versículo tan lindo que a todos nos gusta. A ver quién aquí, levante mano, el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, que quiera contestar esta pregunta. Es un texto ampliamente conocido dentro de la iglesia del Señor, de aquellos que defienden la doctrina. ¿Qué habla hacer? ¿Quién lo va a contestar? Levante la mano sin pena. Usted diga yo, y ya, si no lo contesta, pues no lo contesto. Así es sencillo. Diga, yo lo quiero para mí. Nada más va a decir dónde está. Es todo. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Pero a qué te refieres? Ahorita lo voy a decir. Apenas lo voy a decir. Allá levantó la mano nuestro hermano Edil. Muy bien. Entonces dice bien claro la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La información. El versículo no me acuerdo. ¿Quién las dijo estas palabras? Bueno, ya te ayudaron, el apóstol Pablo. ¿A quién se las dijo estas palabras? Efesios 4:3. A los hermanos de Éfeso. Y cuando presentemos la lección, ponga atención, porque en Éfeso, ahí era donde estaba el asunto. Éfeso era el centro del choque, del agarrón, del estira y el afloja. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pongan atención, por favor. Recuerde que hay congregaciones bien tranquilas. No, hombre, calmaditas. No, hombre, que a usted hasta le dan ganas de dormir. Se lo siente rico. Calmado. Pero otras congregaciones no, que están en efervescencia. Pero por actividades que alaban y glorifican al Señor. Pero otras congregaciones están en ebullición porque están en lucha el uno contra el otro. Entonces, ¿a qué me llamó el Señor? ¿Por qué soy miembro del cuerpo de Cristo? Dice la palabra de Dios bien claro, y precisamente a los hermanos de Éfeso, que Pablo les escribe y les dice: ¿no saben ustedes que fueron llamados para esas obras especiales que Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas? Entonces recuerde, fíjese bien, hemos sido llamados nosotros como miembros del cuerpo de Cristo primeramente ¿a qué? A salvar. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Si estabas perdido, ahora estás. Y si estás salvo ya, oye, ¿no te gustaría que otros estuvieran salvos también? Y entonces, el miembro de la iglesia del Señor debe sentir ese llamado a salvar. No nada más en el canto. Mantener el faro ardiendo. Ay, lo sentimos profundamente. Arrojar su luz al mar. Óigame, y nos emocionamos y decimos: ¿qué tal si hay nautas pereciendo? Y pues necesitamos recordar que hemos sido llamados ¿para qué? Para salvar. Procure, busque, haga todo lo posible. Tal vez a usted no le toque
ver el final de la persona. No crea que porque no vio el final, usted no es parte de ese proceso de salvación. ¿Me estoy explicando? Cristo le dijo a sus apóstoles: ustedes se están metiendo en obras que ustedes no iniciaron, en campos que ustedes no labraron. Están levantando la cosecha ustedes. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla con los hermanos de Corinto, les dice: yo. ¿Se da cuenta? Apolos regó, no la regó, regó. Regó. Y el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso dice: el que siembra y el que riega son una misma cosa. Es un proceso. Usted haga lo que pueda hacer, no porque no llevó una persona del punto A al punto B, o del punto B al punto A, o de un extremo al otro, no quiere decir que usted no participó en el proceso de salvación. ¿Me estoy explicando si es lo que estoy diciendo? No necesita usted llevar a la persona hasta el bautismo. Necesita decirle a la persona que Cristo es el Salvador. Siembre la semilla. Siembre. Por eso el canto, ¿verdad, hermanito? ¿Verdad? Qué lindo el canto. Sembraré del glorioso evangelio de amor. ¿Sí? Entonces, es la primera. Segundo, por ahí va a venir. ¿No quiere venir? Bueno, vamos a ver. Servir. Esa es la segunda. Y usted lo sabe. Ya lo dijo Cristo bien claro. El Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. ¿Sí? Y esa es la actitud que todos debemos tener. Aquí en esta congregación se están desarrollando cada vez más siervos del Señor, listos a servir, unos más que otros. Sí, hombre, se ven, pero óigame, como hormiguita moviéndose para aquí y para allá, y de una forma excelentísima. Yo les felicito en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas que están siendo siervos del Señor cada vez más. Y hay varias áreas en las cuales servir. Hay áreas meramente físicas, una silla, una mesa, etcétera, etcétera, que es un servicio, pero hay otras áreas que son emocionales y son espirituales. Sirva también en esas, por favorcito. Se lo suplico en el nombre del Señor. Se lo ruego. Es una manera fenomenal de cumplir el llamado. El Señor lo ha llamado pues a salvar, lo ha llamado también a servir. Pero el Señor lo ha llamado también ¿a qué? A glorificar. Y qué lindo es glorificar. Fíjese, no se confunda con adorar. Tenga mucho cuidado, porque a Dios solamente se le adora, pero a la gente se le puede glorificar, a las personas se le puede alabar, y es bueno dar alabanza, es bueno. Entonces yo le animo en el nombre del Señor, sí, hágalo por favorcito, que se oiga, que nos... Bueno, iba a usar una palabrita muy de allá de mi rancho. Dice que te repapalotee la lengua, ¿sí? Se mueva, ¿sí? Alabando y glorificando a las personas. Es muy fácil criticar. Muy fácil. Es muy fácil puntualizar las limitaciones y los errores. Pero tenemos que ensalzar, glorificar, alabar. ¿Usted cree que está prohibido eso? ¿Hacerlo con las personas? No. ¿No dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto: yo debiendo ser alabado por ustedes? Imagínense. Y no, pues lo traían a maltraer al pobre Pablo, que una buena parte de la congregación decía: ¿quién va a predicar? Pablo. Ese ni apóstoles. Ya lo están escuchando, hombre. Ni le pongan atención. Y lo traían a maltraer al apóstol Pablo. Entonces, recuerde: salvar, servir y glorificar. ¿Sí? Entonces, es importantísimo. Pero ahora, esa es la pura introducción. ¿Sí? Ahora, el tema que vamos a tratar es llamados para triunfar. Tenemos que triunfar. ¿Pero triunfar sobre qué?
Podemos triunfar en muchas áreas, sobre muchas cosas, pero hoy quiero presentarles una en el nombre del Señor, triunfando sobre la división. Una, que no sea usted la causa de la división. Dos, que no sea arrastrado por la división. Tres, que no se mantenga usted como una parte polarizada en un movimiento de división. ¿Qué le dijo Pablo a los hermanos de Éfeso? La que se le preguntó a nuestro hermano. Diga. Solícitos en guardar el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, ¿qué cosa? Anda muy cerca, falta la palabrita. La unidad. La unidad. Por eso el canto de allá de Salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, que dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la palabra clave. Armonía. Que armonicen, así como en el canto, que armonicen las voces. Así como las personas tratan de hacer que armonicen los adornos en su casa. Que cuando visten, que armonicen los colores, que armonicen el tipo de ropa que están llevando. Buscan la armonía. Y debemos hacerlo. ¿Sí se acuerda del canto que estamos tratando de enseñar? ¿Sí? Aquel titulado, sí, ¿verdad? Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Venga. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Otra vez. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira la otra parte bien sencilla. Armonía ellos tendrán si hay unidad, y Jehová les enviará su bendición. Venga. Armonía ellos tendrán si hay unidad, y Jehová les enviará su bendición. Entonces no hay unidad, no hay armonía. Por lo tanto, debemos estar solícitos. Solícitos. Le dijo Eliseo a la tsunamita: oye, tú andas muy solícita. Andas muy solícita. ¿Qué quieres? A ver, aquí los de la derecha, ¿qué hizo la tsunamita? Déjalos pensar un momentito, hermano Gregorio, por favor. ¿Qué hizo la tsunamita? Nada. ¿Los del centro? Tampoco. ¿Los de la izquierda? Hizo un lugar para cuando pasara por ahí. Pasaba por ahí el profeta Eliseo, y entonces la tsunamita, pues que ella se dio cuenta, quizá pasó una vez, quizá pasó otra vez, y le dijo a su marido: oye, viejo, fíjate, vamos a hacerle aquí al profeta, vamos a hacerle un lugarcito donde se quede ahí con su criado y todo, que la pase requete bien. Y le hicieron su cuarto, y le hicieron su camita, y ahí, cuando pase por aquí, ahí está. No tiene que pagar usted hotel. Óigame, y allí, y pues, cosita, comidita y toda la cosa. Y le hace Eliseo: andas muy solícita. ¿Qué quieres? ¿Que hable por ti al rey? ¿Qué quieres? ¿Que hable por ti con el general del ejército? Bueno, ahí le dejo la historia, usted vaya y la puede leer ahí en el segundo libro de los Reyes. Está buenísima esta historia, pero Dios también a usted lo va a ver, así como Eliseo vio a la tsunamita, también lo va a ver si usted anda solícito en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. ¿Sí está quedando claro? O a lo mejor ya trae los guantes puestos para y hasta, no nada más los guantes así como Cantinflas, hasta con herradura en el guante para dar el golpe más fuerte. Entonces, triunfando sobre la división. ¿Cómo podemos triunfar sobre la división? Primero, fíjese bien, lo que tiene que hacer, evite la desinformación. Una persona que no está informada es una persona que está más expuesta a que se vea envuelta en el borlote.
¿Quién se acuerda de allá el alboroto en Éfeso? Así nada más narre unas cuantas palabritas. Dale esa oportunidad, hermanito. Los de la derecha, los del centro, los de la izquierda. No van a decir después, no, ya no voy los miércoles, ya se está poniendo muy así, mucha preguntadera y cosas como esa. No. Estaban de la diosa. Exacto, por 2 horas. Grite y grite y grite. Grandes días de los Efesios, grandes días de los Efesios, grandes días de los Efesios. Y grandes, oígame, por 2 horas. Y dice la palabra de Dios que la mayoría de la gente ni siquiera sabía por qué se había reunido. ¿Por qué estamos gritando? ¿Quién sabe? Tú gritas. No, grita. Entonces, tenga cuidado con la desinformación. Segundo, la desatención. Una vez que le brinda a usted la información, atiéndala, por favor. Atiéndala. Necesario poner atención a esa información que ha recibido. ¿Qué dijeron los pastores cuando les dieron la información? Los pastores cuando nació Jesucristo. Sí, porque hay muchos pastores. Cuando les dieron la información, cuando los ángeles le cantaron y aquel ángel les dio el mensaje. Corrieron a verificar que el niño había nacido. Vamos a Belén, vamos. No desatendieron, no. No dijeron mañana. No, vámonos. Entonces, por favor, es importante. También evite la discriminación. De hecho, la discriminación es origen de muchas divisiones. Usted los ve, cuando hay discriminación las personas no pueden entrar en los círculos. Por eso yo le animo en el nombre del Señor que cuando usted haga una actividad procure ser, ¿cuál es la palabrita que usamos? Inclusivo y no exclusivo. No, aquí nada más. No, sea inclusivo. Deje la puerta abierta. Hasta pregunte quién quiere entrar, quién quiere participar en esto. Venga. Entonces, es indispensable evitar la discriminación. ¿Sí? Para triunfar sobre la división es necesario evitar la generalización. ¿Qué quiere decir con esto la generalización? Que agarramos a todos parejos. No, hombre, son mexicanos, todos son bien sangrones, que caen recortes. No los aguantas. O sea, generaliza. No, ya los mexicanos tienen una perita en dulce. Son bien amables y cariñosos. Oígame usted. Es verdad que uno que otro, ¿verdad? Es como si fuera una tuna de San Luis, que difícil que te la puedas comer con todo y cáscara. Pues está duro. Pero evite las generalizaciones, por favor, se lo suplico en el nombre del Señor, ¿sí? No generalice, no porque se topó con una experiencia negativa, problemática, haga su generalización, porque eso va a causar la división. Usted la está evitando, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Por favor, evite la incomprensión. Haga todo el esfuerzo. Señor, ayúdame a entender. Señor, yo quiero comprender esta situación. Por eso dice un dicho popular, alguien lo dijo y lo dijo con mucha certeza: por favor, procura más bien comprender que ser comprendido. Porque cuando buscas comprender, vas a ser comprendido. Entonces es indispensable, por favor. También, por favor, evite la intolerancia. Es necesario tener más apertura. Eso no quiere decir que se va a consecuentar ciertas actitudes o si no, pero se va a tener esa tolerancia para poder tener esa relación. ¿Se acuerda usted? Ya nos van a presentar en esa obra. Óigame que va a estar buenísima esa obra. Ya he oído de algunos actores y si usted no se ha inscrito, inscríbase. Hay lugar para usted ahí. Usted puede participar. Buenísima. ¿Cómo se titula la obra que viene? Producida y dirigida por nuestro hermano Ricardo García. ¿Cómo se llama? Operación Cornelio. Sí. Operación Cornelio.
¿Y en qué se basa? En que los judíos no toleraban entrar en la casa de los gentiles. Se les retorcía el cuajo. Una cosa tremenda. No podían soportar. La palabrita que usa Pedro allí en la mismísima casa de Cornelio y frente a él, dice, ustedes saben cuán abominable. Te ha oído abominable para el abominable hombre de las nieves, pero la palabra abominable quiere decir asqueroso, y así se lo dijo. Para nosotros los judíos es una asquerosidad entrar en la casa de ustedes. Cuídame. Cosa tremenda. Cuidado con la intolerancia. Pero para que nosotros evitemos la división, tenemos que también evitar la intransigencia. ¿Y qué es la intransigencia? Así nada más de rapidito. A ver, aquí, derecha, centro, izquierda. No aceptar, ¿Dónde? como no aceptar a X persona. No aceptar, sí, va bastante bien, Marita. ¿Alguien más quiere decir? Que no le gustan las cosas, que no tolera mucho. No tolerar, sí, pero más que lo intransigente. Hermano Juan, yo se lo veo así desde aquí, le alcanzo a ver con unas ganas que tiene de... Lo digo, no lo digo. El hermano le gusta hacer unas comparaciones muy buenas, ¿verdad? Sí. No se acepta. Mande. No aceptable. No aceptar, por ahí va, pero es la intransigencia es cuando la persona se cierra, se monta en su macho, que no hay de otra manera, es intransigente. No, de aquí no me muevo. ¿Sí? Dicen allá, hermano Juan, yo no sé, usted conoce mucho de eso, pues dicen que para poder levantar a una mula cuando se echa, dicen que primero hay que quitarle la carga, porque si no, pues te va. Si es frágil la carga. Quitas la carga, la mula sigue echada, porque ya se echó. Y entonces agarra lo que llaman allá en Centroamérica la tusa. Eso le iba a decir. Exacto. Se le prende cosas en la cola. No, esperemos, que ya se fue muy rápido, bonita, dele oportunidad. Por eso es que a veces vienen esas cosas. No, mire, primero se le pone delante de la mula y la mula le va a pelar los ojos, ahí se le va a quedar viendo. Préndale la tusa frente a la mula y la mula lo va a seguir viendo. Muévaselo para un lado y la mula se mueve. Mueve para el otro. ¿Y qué trae con eso? ¿Qué trae? Y luego váyase hacia atrás. ¿Sí? La mula que va a entender, y hay mulas, créalo, que por más mulas que son, entienden y se levantan, pero otras no, se quedan ahí. Póngale aquello y sale la mula disparada. ¿Sí? Entonces, la intransigencia para Pablo era dificilísimo moverse. No, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley. ¿Cuántas veces habrá escuchado? Yo estoy convencido que muchas veces. ¿Cuántas veces habrá escuchado Pablo a Jesucristo predicar, hablar? ¿Cuántas veces habrá escuchado de los milagros de él? Quizás varias veces. Porque dice el apóstol Pablo, yo fui criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, educado a los pies de Gamaliel, y seguramente tuvo oportunidades para analizar, reflexionar, para no ser intransigente, hasta que como la mula se topó y no tuvo para dónde. Por lo tanto, evitemos eso, porque la intransigencia siempre va a causar división. Tratemos de evitarla. Evitemos, pues, el resentimiento. ¿Usted sabe que el resentido lo primero que hace es apartarse? Se aparta. Está herido, está lastimado. Pues evítelo, por favor. Es peligrosísimo. Y el resentimiento hace que las personas reaccionen en una manera
equivocada, negativa, evítela por favor. El desorden, evítelo por favor. No sea parte de ese alboroto, no sea los gritos y todo. No. Escuche, así como los de Berea, analice, reflexione, vea el problema, entiéndalo, pero vea sobre todo la solución. Si no la ve, pídale a Dios. Quien tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor y el Señor le va a ayudar para que pueda ver la solución a ese problema. Y el Señor le va a ayudar. Por lo tanto, esto está repetido ya, ¿verdad que sí? Bien, ya lo vimos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo evitar pues esa división? Pues lógicamente lo que tenemos que es aplicar lo que la palabra de Dios dice y nosotros debemos ser sinceros. Busque la sinceridad hasta donde pueda. De esa manera usted estará sinceramente equivocado y sinceramente usted se va a corregir. ¿Quedó claro? Porque cuando no es sincero, usted puede estar equivocado a propósito. Y sabe, y ve los argumentos, pero como es intransigente, no. Yo sé que mi mujer tiene razón, pero no voy a dar mi brazo a torcer. No le voy a dar ese gusto. Y óigame, y se montan en el macho. Entonces, por favor, se lo suplico en el nombre del Señor. Además, infórmese, por favor, ya dijimos al principio, evite la desinformación. Y lo que debe hacer es haciendo convenios. Se armó el borlote, usted lo sabe, la Biblia lo enseña. Y fue un borlote no sencillo. ¿En dónde se armó el borlote? En la congregación, en la ciudad de Antioquía. ¿Cuál era el problema? Hechos capítulo 15 nos lo narra y usted lo puede entender. Aquí los del centro que no me han contestado ni una esta noche, no se preocupen, tienen la oportunidad. ¿Cuál era el problema de Hechos 15, hermanitos, allá en Antioquía? ¿Cuál fue la dificultad? No se preocupen, tienen la oportunidad para seguir disfrutando de estas cosas. Aquí los de la derecha, los de la izquierda, ¿quién? Querían que los gentiles cumpliesen la ley. Más específicamente la circuncisión. Decían los hermanos a los hermanos gentiles, los hermanos judíos a los hermanos gentiles: si no se circuncidan, ustedes no pueden ser salvos y montados. Claro que no. Oye, pero Cristo murió por nosotros. Oye, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oye, pero no hay salvación. Se puede imaginar a los hermanitos allá agarrándose y, óigame, intransigentes. Y Pablo, que era uno de ellos, que ahora ya entendía y que ya abrió los ojos, trata de abrirle los ojos a los demás. Así le dijo Cristo: para esto me ha parecido a ti, para enviarte lejos, para que les abras los ojos. Y es que abrirle los ojos a alguien no es fácil. ¿Usted se acuerda? ¿A usted nunca le dio conjuntivitis de chamaco? Sí, ¿se acuerda cuando de repente pegaba el grito: mamá, no puedo ver? Entonces le pegaron ahí, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían las madres? Las madres que eran cariñosas, pues hacían de una manera, las otras no me agarran parco, se quedaban ahí de un lado y de otro, pestañas. Pero la madre que era cariñosa agarraba agüita, y sobre todo si era tibiecita, y empezaba así con una telita suave, hasta que se quitara toda aquella secreción y pudiera abrir sus ojos. Y hay gente que así está, con esa conjuntivitis espiritual. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el capítulo 4, el apóstol Pablo, ¿cómo le llama a ese problema de la conjuntivitis espiritual? Le llama
Ceguera Ceguera espiritual. espiritual. Bueno, anda muy cerca, pero ¿cómo le llama? Bueno, ahí lo puede leer después cuando usted tenga ese gustito por la lectura. Se llama el velo. El velo. Así como Moisés traía el velo, dice, ahora, ¿sí? Tienen ese velo que no les permite ver con claridad. Y cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué pasó entonces allá en Antioquía? Se armó el problema y fueron a resolver el problema. ¿Dónde? Pues de donde venían los del problema. A Jerusalén. No ande resolviendo los problemas donde no hay solución. ¿De dónde venían esta gente? De Judea. ¿A dónde fueron a resolver el problema? A Jerusalén. Y Jerusalén está en Judea. Y fueron con los líderes de la congregación, con la hermandad, a presentarle el caso. Y si usted lee Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, ¿cuál fue la conclusión? ¿Quién lo ha leído? La conclusión de ese convenio. De ese convenio. Dice, Ahí dice hicieron el convenio. ¿Qué hicieron? que solamente se iba a, los iban a hacer que no participaran de ahogado No. ni de sangre. No, eso es Hechos 15. Hechos 15. No, mira, ¿Cuál fue el convenio? Bueno, lo leen también allá cuando tengan tiempo. Ya dijimos que eso siempre lo decimos y no sucede. Pero lea ahí Gálatas 1, Gálatas 2 y va a encontrar, dice, después de que hablamos de esto, Pedro, Jacobo y Juan, que eran de la circuncisión, nos dieron la diestra de amistad a Bernabé y a mí, y se decidió que nosotros nos fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Separación no es división. ¿Se da cuenta? Se separaron, pero había que evitar la división. Esa es la situación. Es como cuando se está haciendo un trabajo. Tú trabajas aquí, tú trabajas allá, tú trabajas allá, tú trabajas acá, pero todos estamos sobre un mismo trabajo, un mismo proyecto. Y eso es lo que tenemos que estar aquí en esta congregación, bien unidos en el nombre del Señor, para que las divisiones no aparezcan, y si aparecen, pues es igualito como allá en su casa. ¿Qué hace usted cuando le aparece una cucaracha en su casa? ¿A poco le dice cucarachita? bienvenido. Te voy a poner aquí agüita, te voy a poner aquí todo de comer. No, no, no. Vámonos. Con el zapatazo o lo que haya, se acaba. Que no vengan más. Así tenemos que hacer con las divisiones, en el nombre del Señor. La blasfemia, pues, le va a causar a usted mucha división. Trate de no blasfemar, por favor. No blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Para entenderlo, pues ahí está la definición: palabra o expresión injuriosa contra una divinidad o personaje sagrado. A Cristo lo acusaron de blasfemo. Eso, eres un blasfemo. ¿Por cuál buena obra ustedes me quieren apedrear? No, 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 te equivocas. Le dijeron, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios, y esa es una blasfemia. A Cristo lo acusaron de blasfemo. ¿Sí? Y pues también esta otra palabrita es importante. Evite por favor la blasfemia. ¿Y esta qué es? Herejía. La blasfemia es hablar cosas negativas acerca de un ser superior. ¿Y qué es la herejía? Pues la herejía, aquí viene la definición, es idea o conjunto de ideas contrarias, fíjese bien, contrarias a la doctrina de cualquier agrupación, cualquier religión, mientras la persona sigue siendo miembro de ese grupo. Poner la herejía. Entonces el Cristo, aparte de la blasfemia, pues, ¿cómo que vienes de Dios? ¿Cómo que tú eres Dios? ¿Cómo que es? ¿Cómo que lo? Y se enojaban con él. Bueno, ¿y qué es la apostasía? A Pablo lo acusaron de apóstata.
Es más de maestro de la apostasía. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es la apostasía? Primero vamos a definirla para poder entender bien. Es la renuncia o abandono explícitos que hace una persona de sus creencias. Ya no creo. Entonces usted va a apostatar. Si usted, por ejemplo, no cree que debe participar de la Santa Comunión cada primer día de la semana, usted fácil va a apostatar. O una vez lo creyó y deja de creerlo. Yo soy. Es lo que cree y deja de creer. Y Pablo creía muchas cosas que dejó de creer. Te lo repito, porque tal vez no quedó bien claro. Pablo creía muchas cosas que dejó de creer. Ya no las creo. Y entonces, dice la palabra de Dios, bueno, eso puede ser en cuestiones religiosas, políticas o de cualquier índole. Entonces, un apóstata, pues es la persona que comete o promueve la apostasía. Y precisamente Hechos 21:21 nos dice que a Pablo, cuando llegó a Jerusalén con aquella contribución, se le dijo, oye, mira, Pablo, se les ha informado a toda la hermandad en cuanto a ti. O sea que, no, hombre, qué celulares de aquel entonces, qué Facebook, corrían las noticias y eso que la gente andaba apenas en barquita, ya de remos y de ver, no, hombre, Pablo ni siquiera había llegado acá, ya las noticias estaban, pero. Y bueno, dice la palabra de Dios que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, dice bien la acusación que le hicieron a Pablo, a apostatar de Moisés. Tú les enseñas que apostaten de Moisés, que ya no. ¿Y qué les dices? Bueno, que no circunciden a sus hijos, que no observen las costumbres. Tú les andas enseñando eso. Y claro, pues eso iba a causar división, como la causó. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya el tiempo se ha ido y yo quisiera seguir hablando sobre esto, pero el tema está muy interesante. Espero que todos los puntos que se han expuesto a usted les sirva mucho y vamos a analizar después las Sagradas Escrituras. Usted puede ver ese texto que está buenísimo y con este vamos a concluir. Dice lo que dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, van a renegar de su fe, ya no van a querer seguir, ya no van a sentir lo mismo, ni van a pensar lo mismo, ni van a creer lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a escuchar a espíritus engañadores, van a escuchar doctrinas de demonios, tristemente, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, fíjate, Timoteo, yo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Por qué le rogó que se quedara? ¿Qué tenía que hacer en Éfeso? Era el centro del problema, el centro de la división, de la dificultad, y quería que trajera paz. Yo le quiero animar a usted, mi hermano y mi hermana, y a todos los que estén conectados o que vayan a escuchar esa transmisión en alguna ocasión, por favor, sea un promotor del amor, del gozo y de la paz. Y eso va a evitar las divisiones. Que el Señor les bendiga.